Esta sección la he titulado ¿Cómo vencer el temor? Hace unos 40 años, el conocido evangelista ya fallecido, Billy Graham, anunció que por una semana, 2 veces al día, hablaría a los jóvenes en una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Pues antes de su llegada, los directivos de la universidad dieron a cada estudiante un cuestionario pidiéndoles que indicaran cualquier tema sobre el cual querían que el predicador les hablara. Cuando las respuestas fueron organizadas, el cuerpo directivo se sorprendió ante el hecho de que el vasto y maduro grupo de estudiantes había hecho esta petición. Queremos que el ministro visitante nos diga cómo podemos vencer el temor. En todo el tiempo, lo que más necesita el hombre moderno es encontrar armas para vencer el temor. El hombre es el único ser viviente en la tierra que pasa sus días en un estado de desasosiego, esclavo de temores físicos, recelando que pueda perder la salud y haciendo cuanto esté de su parte para mantenerse sano. ¿Cómo podemos evitar el temor cuando lo que impera es la psicosis de miedo? Y es que no nos digamos mentiras, a nuestro alrededor existen muchos peligros. He aquí la enseñanza de la palabra de Dios. A través del apóstol Pablo, el Señor nos dice, esto está en Filipenses 4, versos 6 y 7. No se preocupen por nada. Oigan esto, no se preocupen por nada. Más bien, pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Esa es la mejor, la mejor medicina para nuestra alma. Ustedes pertenecen a Jesucristo. ¡Qué promesa! La oración tiene un puesto de avanzada en este combate espiritual que usted libra. Cuando la oración reemplaza a la ansiedad, dice Pablo, entra en su alma una paz tan plena que trasciende el entendimiento humano y que actúa como un centinela guardando su mente y sus emociones de la abrumadora embestida de la preocupación, el estrés y el miedo. Entonces, una excelente idea es tomar el ejemplo del rey David. Él oraba, esto está en el Salmo 56:3, el día que temo, yo en ti confío. El secreto básico para vencer la preocupación es sustituir el miedo por la fe como su actitud mental predominante. Uno de los principios de la fe es que podemos confiar en que Dios hará lo que es mejor para nosotros, aunque todo parezca contrario a nuestros deseos. La fe es el poder más grande de este mundo. Mueve las montañas y desplaza los obstáculos que se le opongan. Vence las cosas llamadas imposibles, aplasta el temor, hace que la vida sea vibrante, dinámica y gozosa. La respuesta a todas sus luchas, a todas sus derrotas, es la fe, una fe sincera, generosa, entusiasta. La fe no es simplemente una devoción agobiante, sino un proceso científico para lograr una vida llena de éxitos. La fe significa no preocuparse desmedidamente por los problemas, ya que nuestro Padre Celestial tiene nuestro destino en sus manos. La fe maneja cosas que no se pueden ver,
y espera aquellas que parecen increíbles. Cuando Dios dice a la humanidad, cree, Él requiere algo que está completamente más allá de la razón. La fe es totalmente ilógica. Su misma definición tiene que ver con algo irrazonable. Escuche o lea aquí mismo lo que dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué definición? Fe es plena certeza de lo que esperamos ha de llegar. Es el convencimiento absoluto de que hemos de alcanzar lo que ni siquiera vislumbramos. No podemos tener fe de que Dios nos va a bendecir, aún estemos en guerra, o estemos en pandemia, o estemos enfermos, pase lo que pase. No podemos creer que Dios puede cambiar nuestro destino. Suena extraño. Para ver con fe hay que cerrar los ojos a la razón. Aún así, Dios nos pide que creamos. ¿Puede usted pensar en alguna demanda más irracional que esta? Esto va más allá de toda lógica, pero así tiene que ser. Así funciona la fe. Un viejo predicador rural empezó su sermón en una reunión de rogativas de esta manera: hermanos míos, ¿qué fe es la vuestra? ¿Habéis venido aquí a pedir a Dios la gracia de unos aguaceros para los sembrados y ni siquiera ni uno de vosotros ha traído paraguas? No olvidéis que oración es pedir lluvia, fe es salir con paraguas. Un auténtico creyente cree en cosas mejores aun cuando no haya pruebas que confirmen su esperanza. Él cree en su futuro aunque no vea demasiadas posibilidades en él. Cree en los buenos resultados aunque no pueda verlos. Tiene la confianza de tener lo que espera aunque no vea soluciones a la mano. En cierta forma cree lo que no se ve y su recompensa será ver lo que cree. El siervo del profeta Eliseo estaba angustiado porque un ejército enemigo los había sitiado. Entonces el profeta oró a Dios para que le abriera los ojos a su siervo. Y fue ahí que éste vio a una multitud de ángeles a su alrededor. No había razón para temer. Nosotros tememos porque no tenemos fe, porque no vemos lo que Dios puede hacer en medio de la pandemia. Durante un fuerte invierno en Europa, una gruesa capa de hielo cubría toda la superficie de un lago. Un hombre llegó a las orillas del lago con necesidad de cruzarlo, pero no se atrevía a hacerlo. Era tanta la necesidad que al fin se decidió. Empezó a caminar con mucho cuidado. Su ansiedad y temor llegaron a tal extremo que empezó a andar a gatas. Estando en la mitad del lago, oyó a sus espaldas el ruido estrepitoso de algo que se arrastraba pesadamente. Volvió la vista y se dio cuenta que era una carreta tirada por 4 caballos y que un muchacho la conducía por el hielo, silbando alegremente. El hombre se incorporó diciendo: tanto temor, tanto miedo, solo porque no sabía. Quien ponga en práctica una fe sencilla no tendrá por qué sentirse amedrantado, ni mucho menos derrotado. La fe convertirá en positivas las reacciones negativas de nuestra mente. La fe hace posible lo que antes parecía imposible. Lea la Biblia, escuche sus mensajes porque ese es como el centro de nuestra esperanza, lo que Dios nos dice a través de las Sagradas Escrituras. Busque un lugar donde pueda escuchar la palabra de Dios y así se llenará de fe. No le permita al diablo que queme su mente con temor. Dios tiene la respuesta completa a la enfermedad de quien está ansioso. Seguramente
Una de las afirmaciones sobre la salud mental y espiritual que jamás se ha escrito aparece en el libro de los Salmos y dice, vamos a leer Salmo 45:2. Perdón, Salmo 42:5. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. La cura de nuestra congoja ha de basarse en estas palabras. Ellas nos recuerdan cuán profundamente se siente a veces deprimida el alma, la misma esencia del ser. Nos sentimos a veces abatidos, sin ánimo. Entonces, con el estilo más seguro que pueda tranquilizarnos, estas palabras nos dicen que pongamos nuestra esperanza en Dios. Es preciso insistir en que Dios puede ayudarnos a resolver nuestros problemas y de hecho lo hará. Como resultado, cobramos nueva confianza y si perseveramos, poco a poco disfrutaremos de tanta luz que la nueva salud mental se revelará en nuestro rostro. Sí, en el momento en que dejamos de preocuparnos por lo que va a pasar, empezamos a disfrutar de lo que ya está pasando porque Dios nos está ayudando. Las tres claves para la paz verdadera son no inquietarse, no desmayar y no temer. No se inquiete, Dios le ama. Juan, el evangelista dice, esto está en 1 Juan 4:16, así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Qué mejor garantía esa, tener a Dios de nuestra parte. No desmaye, Dios le sostiene. El rey David dijo en el Salmo 139:10, aún allí, en las alturas, en la lejanía o en el mar, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No tema, Dios le guarda. La palabra de Dios dice en el Salmo 121:5-7, el Señor es tu protector. El Señor siempre está a tu lado como una sombra para protegerte. El sol no te lastimará durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. Estas tres claves pueden abrir la prisión en donde usted se halla ahora mismo para que salga a disfrutar del gozo y de la libertad plena de ser un hijo de Dios. Si usted ha confiado su situación a Cristo, ¿tiene sentido preocuparse? Claro que no. Si confía en Él, es inútil y hasta ridículo desesperarse. Es que si una preocupación es demasiado pequeña para que la convierta en una oración, es demasiado pequeña para que le resulte en una enorme carga. Un sabio dijo, cuando estoy afligido, voy al espejo y me digo, este asunto que me preocupa no tiene solución. Aún le queda grande a Jesucristo. Y después de decir eso, sonrío y siento un poco de vergüenza. No hay prisión peor ni más dura esclavitud que una mente ocupada obsesivamente por evocaciones quemantes y complejos torturantes. El único modo de librarse de un pensamiento o esquema mental así negativo es sometiéndonos en obediencia al Señor Jesucristo para que Él nos haga nuevas criaturas. Luego uno aprende a sustituir esos malos pensamientos por otros de victoria. Al parecer, esa agilidad, ese ejercicio nos queda difícil de
de dominar, pero con la ayuda de Dios uno puede mantenerse en esa tónica. Lo primero que yo hago en la mañana, el primer pensamiento que llega a mi mente cada mañana, cuando comienzo a despertar es: este es un día maravilloso, este es el día que ha creado Dios, me gozaré, me llenaré de victoria en este día. Al aparecer un pensamiento de derrota, de desánimo, de frustración, entonces procuro practicar la sustitución, lo sustituyo por un esquema mental contrario, positivo. Bueno, tal condicionamiento de la mente logra cambiar mi estado de ánimo. Dios nos da esta promesa de protección en Proverbios 1:33. El que me obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer ninguna desgracia. Nótese cómo la seguridad que buscamos está condicionada a que obedezcamos a Dios. Si le obedecemos, viviremos confiadamente. Una buena oración. Señor, enséñanos a elevarnos por encima de nuestros problemas minúsculos para que podamos emplear todas nuestras fuerzas en la tarea de resolver los posibles problemas mayores que aparezcan por ahí. Recuérdanos que tú estás siempre con nosotros. Gracias porque te preocupas aún por nuestros pequeños problemas. Gracias, Padre, porque siempre respondes aún a la menor de nuestras necesidades. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. A propósito, les invito a visitar nuestro canal en YouTube poniendo allí "Escucha mientras espera", y suscríbase a nuestro canal.